Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Sí que resulta que la luz tranquilizadora al final del túnel es solo un tren de carga que se dirige hacia ti. Metallica, no leaz Clover capítulo 37. Faros delanteros. Gohan suspiró y observó con cansancio a la multitud reunida en el centro de la plaza frente a la capital. No había tanta gente como esperaba, apenas un par de cientos de los miles que aún sentía reflexionando sobre la zona. Apretó un poco más la correa de la espada Z, elevando la pesada hoja sobre su espalda, y miró con el ceño fruncido a Hércules y Roshi. El veterano guerrero hacía todo lo posible por mantener a la multitud allí, pero las cosas empeoraban más de lo que esperaba. A pesar de su fe en Hércules, la mayoría había perdido todo sentido de supervivencia, y muchos intentaban irse. Maldita sea, este Krillin es malo. Gimió Gohan. Han pasado 12 horas desde que lanzamos la transmisión. Y esto es todo lo que hemos conseguido. A su lado, el ex monje se cruzó de brazos y suspiró. Sí, lo siento, Gohan, pero no parece que vayamos a sacar a tanta gente. Ya sabes cómo somos los humanos, no precisamente confiados cuando la muerte nos acecha. No puedo culparlos, simplemente no saben que así es como sobreviven. Gohan se pasó una mano por el pelo y cerró los ojos para pensar. Tenían mucho que hacer cuando todo terminara, suponiendo que salieran victoriosos. Según sus cálculos, a Buu aún le faltaban un par de horas, así que tenía tiempo para prepararse para la pelea, pero aún así no era mucho. Sus pensamientos se remontaban a la noche anterior y a su encuentro con Videl. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al pensar en ella. Una parte de él aún hormigueaba de emoción al pensar en lo que habían hecho, e incluso en las desoladoras condiciones, su ánimo estaba más alto que en mucho tiempo. Todo terminaría pronto. La luz al final del túnel brillaba en la distancia. Salió de su éxtasis interior y se concentró de nuevo en la situación actual, contento de que Krillin no se diera cuenta o no hiciera ningún comentario. Krillin, ¿te das cuenta de que esta batalla podría destruir nuestro planeta, una bola de barro? Y aunque no, repararlo podría ser difícil, incluso para Shenron. Es decir, ni siquiera Porunga pudo rehacer Namek, así que tuvieron que establecerse en un nuevo mundo. Sí, sin mencionar a toda la gente que Buu ya ha matado, gruñó Krillin asintiendo. Zelloo mató a mucha gente, pero esa cantidad fue insignificante comparada con esto. Ese deseo por sí solo podría ser difícil de cumplir, y además, traerlos de vuelta será un shock para ellos. Nos guste o no, nuestro mundo cambiará para siempre. Prepárate para la xenofobia extrema, chico, los extraterrestres podrían ser rechazados. PFFT, no es que nos aceptaran de verdad desde el principio, dijo, recordando la invasión de Vegeta y Nappa. Pero he estado pensando en eso. No creo que podamos simplemente retroceder el tiempo y evitar que suceda, no serviría de nada. Pero dicen que la percepción es la realidad, ¿no? Entonces, ¿y si pudiéramos cambiar la forma en que todos lo vieron? ¿Hacer que pareciera que todo fue una pesadilla? Creo que te estás pasando de optimista con eso, dijo Krillin pensativo, rascándose la nuca. Pero apuesto a que vale la pena intentarlo. ¿Qué tenemos que perder? Capsule Corporation Goten estaba sentado junto a la ventana de su habitación, observando a la gente que pasaba afuera. Estaba emocionado porque su hermano había regresado y su familia estaba prácticamente a salvo. No entendía bien todo lo que estaba pasando, y sabía que su madre y Bulma intentaban que siguiera así. Lo que sí entendía era que mucha gente estaba muerta, moribunda o a punto de morir. También sabía que los llevarían a todos a un lugar seguro, dejando a Gohan con su padre y Vegeta. No le gustaba, y a los otros dos tampoco. Ria se había quedado dormida en el sofá justo afuera de su habitación, y Trunks estaba en algún lugar ayudando a su madre. Pero sabía que tenían las mismas preocupaciones que él y los mismos deseos. Quiero luchar, puedo ayudar, sé que puedo. Gohan nos entrenó, así que tenemos que ser capaces de hacer algo. Un fuerte estallido resonó por el pasillo y él se giró, mirando por la puerta hacia el pasillo. Ria se levantó de golpe y se miraron directamente. Ninguno de los dos sintió que se moviera nada, pero inmediatamente comenzaron a buscar el ki del otro. Les tomó una fracción de segundo de pánico para entrar en acción. Un grito partió el aire en dos, resonando por el pasillo hacia ellos. Era agudo, dolorosamente fuerte y más que familiar. Era el grito de su madre. Gohan giró sobre sus talones en cuanto algo le pareció extraño. Frunció el ceño y miró fijamente hacia la corporación Cápsula, agudizando sus sentidos. Krillin se tensó cerca de él, pero los demás estaban demasiado ocupados para notarlo. «Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?»
pero se quedó en silencio antes de poder terminar su pregunta. La repentina caída de Ki de la corporación Cápsula fue la advertencia que necesitaba. Alguien simplemente había desaparecido, como si lo hubieran matado. Sin esperar, Gohan despegó, corriendo hacia los Z-Gun restantes tan rápido como pudo, con Krillin siguiéndolo de cerca. Otra presencia rozó su mente, a la que dejó entrar con cautela. Gohan. No es Buu, no puede ser. Sigo rastreándolo, aún no está cerca de ti. Algo más está pasando ahí. No me arriesgaré, Kaio-san. Pensó furioso, con el miedo llenándole el pecho. Alguien acaba de morir, y no voy a permitir que muera otro. Sea lo que sea, lo voy a matar. Se dirigió lo más rápido posible hacia la corporación Cápsula. El ki de Videl lo sobresalía como un faro, y se sintió aliviado al sentir que aún no la habían atrapado en el desastre que estaba ocurriendo. Distinguía vagamente el ki de varios miembros de la pandilla Z tras el ki ahora elevado del trío demoníaco y de Chiaotzu. No le cabía duda. Esos 4 estaban actuando. La única pregunta era, ¿qué estaba pasando y qué tan mal estaría cuando llegara? La estructura de triple cúpula apareció ante sus ojos, y un vistazo a la columna de humo que se elevaba fue más que suficiente para que desenvainara la espada Z, apretando los dientes con rabia. Había dejado a Krillin muy atrás, y entró en pánico al sentir que otra señal de ki se desvanecía. Estaba a menos de 1,5 kilómetros del edificio, y otra desapareció repentinamente. No pudo identificarlos, pero sí a sus hermanos pequeños. Encontró un agujero enorme en el lateral de la cúpula familiar, de donde salía el humo, y se abalanzó dentro, espada en mano. Lo que encontró lo dejó paralizado. Ria estaba a gatas, sacudiendo un cuerpo golpeado y ensangrentado, evidentemente aplastado bajo los escombros. Goten estaba cerca, su cuerpo temblando visiblemente de rabia y dolor mientras observaba a su gemelo intentar remover el cadáver. No fue hasta que vio el moño cuidadosamente recogido y el kimono manchado de sangre que se dio cuenta de que era su madre la que había sido golpeada, y sintió un nudo en el estómago. Ria intentaba desesperadamente despertar a su madre, pero Gohan sabía que era una causa perdida. Una carcajada aguda le llegó desde el pasillo, y el ki de Chaoz desapareció sin dejar rastro. Conozco esa risa. Reconocería esa risa en cualquier lugar, pensó, con la furia apoderándose de él. Reconcentrándose y ocultando el dolor por la pérdida de su madre tras la rabia, gritó órdenes a sus hermanos, captando su atención. Ustedes 2, Krillin está justo detrás de mí. Pónganse a salvo, ahora. Dicho esto, salió corriendo, ignorando por completo las puertas y atravesando las paredes en línea recta hacia donde sintió desaparecer a Chaos. Ni siquiera miró a los gemelos, confiando en que obedecerían. ¿Cómo? ¿Cómo demonios está aquí? El Kaio-sama dijo que no podía ser él, Buu todavía está demasiado lejos. ¿Y por qué no puedo sentirlo? Atravesó la pared que daba al exterior y de inmediato encontró a su objetivo, encorvado sobre sus cuartos traseros, masticando algo que se estaba metiendo en la boca. Su piel rosada y su corpulenta postura no dejaban lugar a dudas. Definitivamente era Buu. Pero era solo una pequeña parte de él, no más grande que ninguno de los gemelos. Al aparecer de repente, la diminuta criatura volvió sus ojos negros como la pólvora hacia él y le devolvió la sonrisa ante su mirada penetrante. Vale, cabrón, no sé cómo carajos estás aquí, pero estás muerto. Gruñó Gohan apretando los dientes. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y blandió la espada en un corte ascendente, alcanzando a la criatura desprevenida justo entre las piernas. Un instante de shock fue todo lo que pudo registrar en su rostro antes de que la hoja lo atravesara limpiamente, partiéndolo por la mitad. Un extraño fluido rosa brotó y se extendió por la hierba, pero Gohan sabía que solo era un contratiempo momentáneo. Todo lo que sabía de Buu le decía que el ser simplemente se regeneraría como él quisiera. No tuvo la oportunidad. Antes de que nada más pudiera pasar, Gohan pateó la mitad de la criatura, lanzándola hacia el cielo. Rápidamente lanzó una ráfaga de ki tras ella, solo para que estallara en una enorme explosión antes de que su ráfaga impactara. 2 ráfagas separadas impactaron desde fuera de su campo de visión. No buscó el origen de las ráfagas, sin importarle de dónde venían, solo feliz de que hubieran hecho exactamente lo que quería. Agarró la otra mitad de Buu por donde estaría el cuello y la lanzó hacia el cielo, siguiéndola con los dientes al descubierto. Como era de esperar, la otra mitad comenzó a transformarse y a moldearse en una versión aún más pequeña del Buu con aspecto de gorila. En cuanto terminó, Gohan aumentó su potencia al máximo, ignorando el temblor del mundo bajo él y las llamas al rojo vivo de su aura que azotaban el aire.
Boo se recuperó lo suficiente como para que una expresión de miedo se reflejara en su rostro antes de que Gohan lo agarrara por la cabeza justo por encima de los ojos y le atravesara el estómago con la espada Z. Boo se atragantó y forcejeó, pero Gohan sabía que lo tenía atrapado. La fuerza de su aura obligó a Boo a permanecer inmóvil, atrapado en la punta de su espada sin ningún lugar a donde ir. Maldita sea, me vas a responder ahora. ¿Cómo demonios estás aquí? Hay más de ustedes aquí. La criatura forcejeó de nuevo e intentó morderlo, así que Gohan gruñó y giró la espada, deteniéndolo. Gruñó peligrosamente, luchando contra el enrojecimiento de sus ojos para intentar obtener respuestas. Ni lo pienses. Respóndeme. Sé que puedes hablar, así que hazlo. Pasó un momento y nada ocurrió. Pero el silencio se rompió cuando Boo empezó a reírse entre dientes. Esos ojos negros como la pólvora lo miraban fijamente, emitiendo una sensación repugnante de alegría sádica. Gohan gruñó y giró la cabeza, apretando aún más su agarre y sintiendo una ligera náusea al ver que la carne de la criatura se retorcía y se moldaba a su mano. Pero Boo finalmente habló. Has vuelto. Boo sabía que volvería. Pequeños gusanos astutos. Encontraste cómo volver. Boo deja pedazos aquí. Haz que Boo sea más fuerte. Morirás pronto. La vocecita que provenía de la diminuta criatura apenas articulaba palabras suficientes para ser considerada inteligente, pero su mensaje era claro. Boo lo había planeado como medida de precaución. Había dejado a propósito algo de sí mismo en la tierra por si algo le pasaba a su forma original. La criatura sonrió con regocijo. Boo lo sabe. Boo lo sabe todo. Puede sentirlo. Te conoce, no importa, estás muerto. Eso fue todo lo que Gohan pudo soportar. Sucumbió a la rabia y dejó que su ki le quemara la mano. El diminuto ser gritó al arder. Las llamas estallaron sobre él, devorando rápidamente su carne hasta que solo quedaron cenizas que caían de la mano de Gohan y rodeaban la reluciente hoja de la espada Z. Sus manos cayeron a los costados y dejó que las emociones lo golpearan como una locomotora descarrilada. Ni siquiera quería adivinar quién había muerto en este último ataque. Sus sentidos estaban nublados por la rabia y la tristeza. Ni siquiera podía distinguir quién seguía vivo aparte de sus hermanos y Videl. Pero estaban los que sabía que se habían ido. Su madre y Chaoz. Lo juro, disfrutaré destruyéndolo, gruñó Gohan en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Si me mata, que así sea, esto se acaba aquí. Acabaré con esto. ¿Dónde está? Lo voy a hacer pedazos. Gritó furioso su hermano pequeño, reflejando sus propios pensamientos. Goten. Por favor, para. Chilló su otro hermano en respuesta. Los gritos desde abajo llamaron su atención, y miró hacia abajo para encontrar el origen de las otras dos explosiones que había visto. Ria luchaba por contener a su gemelo, a quien Gohan, sorprendido, vio transformado en un Super Saiyano, con su aura agitada. Lo sujetó por detrás, luchando por mantener al mini Goku en el suelo con el rostro contraído en una mueca de dolor. Su poder era impresionante, más que comparable al de sus gemelos, y Gohan tuvo que detenerse y mirarlo fijamente mientras luchaba contra el agarre de su hermana, gritando: «Suelta, Ria». Mató a Mamá. La mató. No puedo dejar que se salga con la suya. Gohan envainó la espada Z y se dejó caer al suelo justo frente a él, apretando los dientes y presionando a su hermano pequeño contra el suelo con una mano firme sobre su pecho. Ria se tambaleó hacia atrás y cayó de rodillas, con lágrimas aún corriendo por su rostro manchado de hollín. «Oye. Basta, Goten». Ladró Gohan, intentando calmar a su hermano pequeño. Pero de mí, enfurecido, se revolvió, gritando con insistencia: «Bájate. Voy a matarlo. Suelta». Golpe. Gohan retrajo la mano y levantó al aturdido Goten por la parte delantera de su ji. El cabello rubio del chico desapareció en un instante y sus ojos verde azulado volvieron a su negro habitual. Gohan ocultó sus emociones tras una máscara seria, sabiendo que debía mantener el control y romper la determinación de su hermano pequeño de ir tras Boo. Si alguien se apartaba de su vista, incluso si eran un par de mini Super Saiyanos, sería un objetivo y rápidamente compartiría el destino de su madre. Estaban casi a salvo, no podía permitirse dejar que nadie se fuera solo ahora. Estaba seguro de eso. Goten simplemente le devolvió la mirada, con lágrimas en los ojos mientras se frotaba la marca roja y punzante en la mejilla. «Goten, escucha. Sé lo que sientes, pero no puedes irte solo ahora mismo. Mira a tu hermana. Mírala», dijo Gohan bruscamente, señalando a su hermana pequeña.
Goten miró temblorosamente por encima del hombro a Ria, que se había derrumbado por completo y lloraba entre sus manos. Te necesita ahora mismo. Voy a buscar a Buu, me quedaré con ella y la protegeré, ¿de acuerdo? Goten hizo una pausa, pero luego miró fijamente a su hermano mayor, señalándolo con un dedo acusador y pillándolo desprevenido. Siempre haces cosas cuando te enojas. Crees que no lo vimos, pero lo sabíamos. No somos tontos. ¿Por qué no puedo hacerlo yo si tú sí? Eso lo pilló completamente desprevenido. Nunca había oído a Goten usar ese tono con nadie, ya que siempre había tenido la misma disposición que su padre. Que de repente le gritara así era inaudito, y Gohan no tenía ni idea de qué hacer. Lo miró fijamente, sabiendo que su rostro se había endurecido hasta convertirse en una mueca de disgusto por el repentino destello de miedo en los ojos de su hermano menor. Suspiró e inclinó la cabeza, respirando hondo para encontrar la determinación. No se equivoca, y sería una tontería creer que no querrían involucrarse. Demonios, a estas alturas, no tengo derecho a opinar. Pero tengo que intentar mantenerlos a salvo. Se recompuso y miró a Goten con una expresión más suave. Tienes razón, me voy y actúo precipitadamente cuando me enojo. Pero tienes que entender, Goten, que les prometí a ambos que los mantendría alejados de la lucha todo lo que pudiera desde el día en que nacieron. No tengo derecho a pedirles que no me sigan, después de todo soy su hermano mayor. Pero por favor, solo hagan esto por mí. Aquí ya no es seguro para nadie. Mucha más gente tendrá que morir antes de que esto termine, y no podría soportar que tú o Ria estuvieran entre ellos. Por favor, solo hagan esto por mí esta vez, ¿de acuerdo? El labio de Goten tembló, y Gohan casi esperaba que se negara rotundamente, dejándolo sin otra opción que incapacitarlo hasta que pudieran moverlo. Pero cuando Ria agarró la manga de Gohan y se coló entre ellos, apoyando la cabeza en su hombro y sollozando desconsoladamente, Goten la soltó. Dicho esto, Gohan lo atrajo hacia sí y los abrazó a ambos, luchando por contener las lágrimas de frustración mientras la adrenalina se disipaba y la fría realidad de lo que acababa de suceder los asaltaba. Se quedaron así, los tres huérfanos de la familia Son, abrazados en un momento de dolor. No tardó mucho en que algunos de los demás vinieran a buscarlos. La Uncha apareció con 2 pistolas en la mano, siguiendo de cerca a Videl y al abuelo Ox. Los tres claramente intentaban comprender la situación. Gohan. ¿Qué ha pasado? ¿Están todos bien? Gritó la Unch. Videl se acercó rápidamente, de rodillas, observándolos a los tres con aire de pánico. Gohan simplemente negó con la cabeza y la miró con ojos nublados, una mirada que expresaba con claridad lo que las palabras no podían expresar. Videl retiró la mano y se tapó la boca. La sorpresa se reflejaba en sus ojos. Solo murmuró una palabra, temblando de miedo y aprensión. ¿Quién? Gohan tragó saliva para superar el nudo que tenía en la garganta y abrazó a sus hermanos. Chiaotzu y mamá. Y un par más, aún no sé quiénes son. El abuelo Ox abrió mucho los ojos y giró en seco, buscando a su hija. Sin previo aviso, salió corriendo, llamándola por su nombre, con la Uncha a cuestas, intentando alejarlo de la macabra escena. Videl simplemente le devolvió la mirada, con lágrimas en sus ojos cerúleos. Maldita sea, maldita sea. Ese bastardo. Gohan negó con la cabeza, apretando los dientes y murmurando, más para sí mismo que para ellos, pero lo suficientemente alto como para ser escuchado. Esto no ha terminado. Vamos a rescatar a todos los que quedaron fuera de esta roca, y luego los recuperaremos a todos. Lo juro, aunque sea lo último que haga. Sostuvo a los gemelos, quienes lo soltaron a regañadientes y se secaron las lágrimas. Gohan los miró con seriedad y recuperó el control de su rostro. Ustedes dos, necesito que sean fuertes y me ayuden. Tenemos que reunirlos a todos, así que vayan a buscarlos. Trunks está en la cúpula de investigación, sin duda protegiendo a Bulma, y Dende ya está con Hércules y los demás. Reúnan a todos y díganles que nos vamos. Los subiremos a todos a uno de los camiones de Bulma y los llevaremos a la plaza central. Tengo una llamada que hacer, y luego se van todos de aquí. Pero Gohan, empezó Goten con una mirada desesperada hacia su hermana, que ahora tenía hipo. No, espetó, silenciándolo antes de que pudiera objetar del todo. Por favor, ve y haz lo que te digo. Estaré aquí, ya sabes cómo llamarme si pasa algo. Se miraron, y Gohan agradeció que no discutieran más. Asintieron y se pusieron de pie tras los demás. Gohan odiaba tener que involucrarlos, pero ese era el precio que habían pagado por el accidente de su nacimiento. Los observó antes de levantarse. Videl se acercó, pero él levantó una mano para detenerla, diciéndole con la mirada que esperara.
Ella tragó saliva y asintió nerviosa. Gohan miró al cielo, buscando ese vínculo con el Kaio-sama. Kai-sama. Oye. La respuesta tardó solo un instante, y Gohan respiró hondo. Sí, niño, ¿qué pasó ahí abajo? Sigo rastreando a Buu, así que no lo vi. Era Buu, o al menos una parte de él, pensó con amargura. Hemos sufrido un par de bajas más, y estoy bastante seguro de que donde hay uno, hay más. Sea como sea, ahora no tenemos opción. Tengo que sacar a toda la gente posible de aquí antes de que esto vuelva a suceder. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que tu Buu nos alcance? Lamento decírtelo, muchacho, pero tu tiempo se acaba. Le doy como máximo 1 hora antes de que toque la Tierra, y a la velocidad que va, no me sorprendería que literalmente la atraviese. Bien, entonces es hora de darles ese mensaje a Kibito y a los demás. Necesitamos traer a Vegeta y a mi papá ahora mismo. Bien. Le pasaré la voz. Buen cuidado, Gohan. Gracias. Dicho esto, cortó el vínculo, cerró los ojos y respiró hondo. El dulce aroma de Videl inundó sus sentidos al acercarse. Incluso con toda la agitación que sentía en su interior, fue suficiente para estabilizar su ritmo cardíaco y deprimirlo un poco. Gohan. Preguntó con vacilación. Él negó con la cabeza y apretó el puño con frustración. Arruiné a Videl. Buu dejó atrás partes de sí mismo, y no estaba preparada para eso. Solo le pedía al Kaio-sama que trajera de vuelta a mi padre y a Vegeta. Ella lo rodeó con los brazos y lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho. Él le devolvió el abrazo, rodeándola con sus propios brazos y apoyando la barbilla en su cabeza, cerrando los ojos. Ella habló, con la voz ligeramente amortiguada por su armadura. No podías haber predicho que haría eso, y sabes que no es eso lo que iba a preguntarte. Bueno, ni siquiera tengo que preguntarte cómo estás ahora mismo, puedo sentir la tensión por mí misma. Ni siquiera sé cómo, pero puedo. Apartó la cabeza para mirarla. Suspiró al darse cuenta de que se habían lanzado de lleno al apareamiento sin que ella lo supiera. Claro que lo entendía, pero mientras tanto, iba a pasar por una montaña rusa de emociones. Prometo que te lo explicaré todo más tarde, pero por ahora, solo quiero que sepas que es por lo de anoche. Frunció el ceño confundida, con un ligero rubor en las mejillas, y distraídamente se pasó la mano por la cicatriz fresca del cuello, que ya empezaba a cicatrizar. Antes de que pudiera profundizar más, él continuó. Pero tienes razón. Estoy hecho un desastre por dentro ahora mismo, aunque sé que tengo que controlar todo esto. Demonios, es mi plan el que seguimos, y no conté con que Buu hiciera algo así. En realidad, no culpo a nadie más que a Babidi y a ese cabrón de Buu, pero me cabrea que esto se haya salido de mi control. Nos pilló desprevenidos, y mi madre murió por ello, junto con Xiaozu y quién sabe quién más. Esto tiene que parar, y sé que depende de mí hacerlo. Ella le dedicó una débil sonrisa y lo apretó con más fuerza, y Gohan sintió la tensión que emanaba de ella. Sabía que no le gustaba oír eso último, pero ella se mostró tranquila y dijo, entonces, sin presión, ¿eh? Sí. Dijo vacilante, permitiéndose una pequeña sonrisa. Se inclinó y le robó un beso, sabiendo que si fallaba, podría ser el último. Se quedaron un momento, saboreándolo. Cuando se separaron, ella lo miró con miedo y se mordió el labio. Voy a hacer lo que pueda para ayudar a los demás, ¿de acuerdo? Solo regresa conmigo esta vez. No tuvo valor para decirle que quizá no. Simplemente asintió y la observó mientras se daba la vuelta y corría al edificio de investigación para buscar algo que hacer. Gohan apartó la mirada para observar el montón de cenizas esparcidas por el suelo destrozado, apretando los puños. Su odio, toda su ira, ardía bajo la superficie, y estaba a punto de dejarlo ir. De no ser por sus hermanos y por Videl, estaba seguro de que ya lo habría hecho. Apretando los dientes, empezó a trabajar. Corrió hacia la persona más cercana y encontró a las otras víctimas, o mejor dicho, a la ausencia de ellas. Lime estaba apoyada contra la pared con la cabeza entre las manos, visiblemente llorando. Lime. Lime, nos vamos, vamos. Ella se sobresaltó al oír su llamada y lo miró fijamente un momento antes de correr hacia él y abalanzarse sobre él. Gohan la atrapó y esperó con cierta impaciencia mientras ella desahogaba sus penas. Gohan buscó señales a su alrededor, pero solo vio una profunda quemadura en el suelo y una pared destrozada. Lime sollozó en su hombro, aferrándose a él con todas sus fuerzas. Fueron las rubias. Erasa y griega. Sharpener, Dios mío, Gohan, ellas. Sintió que el fuego ardía con más fuerza, añadiendo sus nombres a la lista de personas cuyos nombres grabaría en el ser de Buu con su furia.
Le acarició el pelo, haciéndola callar en voz baja e intentando calmarla con su propia fachada. Todo irá bien, Lime. Lo atraparemos. No te preocupes, lo vengaremos por esto. En su estado de angustia, le fue fácil levantarla y acunarla contra él mientras ella seguía llorando. Salió corriendo, sin dejar de darle palabras de consuelo mientras se dirigía a donde podía sentir a los demás reuniéndose. Se encontró con el señor. Y la señora Briefs en el camino y los convenció de que lo acompañaran. La cúpula de la que acababan de salir era el edificio del laboratorio, que también albergaba el hábitat de sus animales. Ícaro salió trotando por la puerta que habían dejado abierta de par en par junto con una estampida de animales al azar, y comenzó a seguirlos sin hacer ruido. No era mucho, pero Gohan se alegró de haber decidido ir. Tener un dragón de su lado no podía hacer daño. Pasaron al patio principal frente a los edificios y encontraron al resto de ellos reunidos alrededor de uno de los camiones aéreos de Bulma. Estaban en pánico evidente, apresurándose para que todos estuvieran contados. Gohan lo odiaba. ¿Tenemos a todos?, gritó Gohan por encima del caos. Bulma, Krillin, revisen. A pesar de su propia angustia, los dos veteranos los contaron rápidamente, asegurándose de que todos estuvieran presentes. Los gemelos estaban allí, reunidos con Trunks, hablando en susurros con expresiones demacradas. El abuelo Ox estaba sentado con los puños apretados sobre las rodillas mientras la Unch le palmeaba el hombro y Videl le sujetaba una mano. Marrón se aferraba a los pantalones de su padre con un dedo en la boca, sin saber qué estaba pasando, y con la adición de Briefs y Lime, eso explicaba a todos los que quedaban allí. Bulma miró a su alrededor con urgencia, preguntando por el paradero de los rubios, Kiki y Chiaotzu, a lo que Gohan solo pudo negar con la cabeza. Ella gritó de frustración y golpeó la puerta de su camioneta con el puño, pero nadie le hizo caso. Todos estaban en estado de shock. Mierda. Bien, todos al camión. Rugió Gohan, sacándolos de la conmoción y volviéndolos a la realidad. Krillin, tú estás conmigo, somos de seguridad por si acaso. Tú también, Ícaro. Vamos, se nos acaba el tiempo. Odiaba tener que dar órdenes a gritos en un momento como este. Quería darles tiempo para lamentar a los caídos y recuperarse, pero sabía que no les sobraba. Menos de 5 minutos después, estaban en marcha, con el camión de Bulma apenas rozando las azoteas de los edificios a toda velocidad. 5 más y llegarían al Capitolio. Desembarcaron sin mayor dificultad, ignorando las miradas de los 200 que habían decidido quedarse con el campeón. Muchos parecían más desconcertados porque Bulma Briefs siguiera viva y moviéndose que por los dos hombres que flotaban sobre ellos o por el dragón que aterrizó repentinamente en un edificio junto a ellos. Krillin le dio un codazo en el costado, rascándole la nuca y mirando a la ciudad. Oye, Gohan, no lo entiendo, ¿dónde están tu padre y Vegeta? Llamaste al Rey Kai, ¿verdad? Sí, buen punto, gruñó Gohan, agudizando el oído para intentar encontrarlos. Ya deberían haber estado aquí. ¿Qué demonios le pasa a Kibito? Apenas había pronunciado esas palabras, la enorme magnitud del ki combinado de Goku y Vegeta se materializó, lejos de ellos. Gohan miró a Krillin con una ceja enarcada y ambos miraron a lo lejos, donde podían sentir el ki que emanaba. ¿O eso significa que Kibito no tiene ni idea de apuntar, o saben algo que nosotros desconocemos? Gohan asintió, mirando a la gente de abajo, que se estaba reuniendo bajo la guía de Roshi, Bulma, Videl y Hércules. Sí, espero que sea lo primero. Un destello en la distancia interrumpió su conversación, acompañado de una explosión descomunal en dirección a la explosión. Gohan miró en esa dirección, sabiendo que su breve pausa en la lucha había terminado abruptamente. El fuerte crujido de Kibito materializándose abajo atrajo la atención de Krillin hacia el suelo, y Gohan rápidamente lo agarró del hombro, sin apartar la vista del punto donde la explosión rosa comenzaba a desvanecerse. Ve. Vigílalos, asegúrate de que sobrevivan. Cuento contigo. Bien. Que se vaya al diablo, Gohan. Asintió Krillin. Gohan lo sintió caer del cielo, justo entre la multitud que armaba un ruido molesto. Desenvainó la espada Z, sabiendo que no tenía tiempo para despedirse, y salió disparado en dirección a la explosión. Miró hacia atrás y vio a Ícaro siguiéndolo de cerca, y en la distancia, la multitud desapareció repentinamente. Quería quedarse atrás y confirmar que todos estaban a salvo, pero con la amenaza de Buu frente a él, ignoró sus impulsos. Apenas tardó unos segundos en localizar el origen de la explosión rosa, y con un rugido bestial, Gohan se abalanzó sobre la asustada criatura.
Cuerpos carbonizados y edificios destrozados cubrían un área de 9 metros de ancho frente a Buu, pero Gohan se dio cuenta de que solo era una diminuta fracción de la criatura, incluso menos que la que había matado en la corporación Cápsula. Sabía que no debía perder tiempo con el pequeño monstruo y le propinó una fuerte patada justo entre las piernas, enviándola al cielo, sin querer, justo delante del dragón que se aproximaba. Buu ni siquiera pudo silbar cuando Ícaro la vio venir y aleteó hacia adelante para frenar, inhalando profundamente y expandiendo el pecho rápidamente. Entonces, con un rugido ensordecedor, abrió las fauces y desató una ráfaga que envolvió por completo a la pequeña criatura rosa. La ráfaga tardó apenas unos segundos en surtir efecto, y pronto solo quedaron cenizas que flotaron en la corriente descendente creada por las alas de Ícaro. Son dos, ¿cuánto dejó atrás? Lanzó su ki, buscando cualquier otra amenaza. Cuando Ícaro aterrizó con fuerza tras él, envainó la espada Z, dejando la mano en la empuñadura por paranoia. Otro fuerte estallido partió el aire en dos y Gohan se preparó para otro ataque, girando para encarar la fuente del ruido. Lo que lo recibió no fue Buu, sino su padre y un Vegeta con aspecto muy molesto. Al segundo de aparecer, Vegeta ya estaba apartando la mano de Goku, mirando en dirección contraria y ocultando el rostro. Sujétame la mano así otra vez, y muere, Kakaroto. Vegeta, vamos, no es para tanto. Dijo Goku con su habitual tono quejoso. Vegeta se burló de él. Es asqueroso, Kakaroto. Pensar que yo, el príncipe de todos los Saiyajin, toco a un asqueroso de tercera clase, sí, grandullón, ay, Gohan. Dijo Goku alegremente. Gohan puso los ojos en blanco ante la inmadurez de su discusión, pero se alegró de verlos a ambos de todas formas. Mocoso. ¿Qué demonios fue eso? Imposible que fuera Buu. Gruñó Vegeta, pero su tono casi le rogaba que le dijera que no era cierto. Gohan gimió y se rascó el pelo, apartando la mirada avergonzado. No sabía cómo decirlo, pero decidió que no tenía tiempo para darle vueltas al tema. Lo fue. Buu nos ganó de mano, y pagamos las consecuencias. Malo, Vegeta se giró hacia él, agarró la muñeca de Gohan y le retorció el brazo, obligándolo a mirarlo a la cara. Ícaro gruñó con fuerza a sus espaldas, fulminando con la mirada al príncipe, pero se mantuvo firme. No le apetecía mucho volver a enfrentarse al Saiyajin. ¿Qué demonios significa eso? Gohan apartó su mano de un manotazo y se cruzó de brazos, mirando a Vegeta, a Goku y viceversa. Parece que tuvo la previsión de dejar pedazos de sí mismo para seguir alimentándose. Una parte de él atacó a Capsule Corp esta mañana. El rostro de Vegeta se oscureció ante eso, mirando a Demi con fuego en sus ojos. ¿Bulma? ¿Mi hijo? Gohan negó con la cabeza con tristeza. No, están bien. Estaban con el grupo que acaba de irse. Chicos, ahora no importa, interrumpió su padre. Vegeta y Gohan se detuvieron, mirando a Goku con la mirada perdida. Se miraron como para confirmar que Goku realmente había dicho eso, lo que hizo que el otro Saiyajin se encogiera de hombros con nerviosismo y se frotara la nuca. Miren, solo quiero decir que arreglaremos todo esto más tarde, ahora mismo necesitamos saber dónde estamos. Gohan suspiró y giró el cuello, cediendo a la idea de su padre. Tenían que concentrarse, y ahora mismo, la clave estaba en cuándo y dónde Buu impactaría la Tierra. Bueno, sé que logramos alejar a Dende y a algunos de los demás, pero aún hay mucha gente en el planeta. Ya hablé con Kaio-san, y está bastante seguro de que Buu simplemente atravesará el planeta, aunque intentara reducir la velocidad antes de llegar, atravesaría, eso es definitivamente malo, todos los demás lo seguirán. Vegeta puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Mocoso, ya sacamos a Dende del planeta, y ninguno de los otros cretenses de esta roca merece ser salvado, así que no entiendo por qué te importa. Mejor dejamos que golpee esta bola de barro en lugar de arriesgarnos como sugiere tu padre. Gohan inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad, sin tener idea de lo que quería decir. Bien, entonces, ¿exactamente en qué plan no me han informado todavía? Goku rió entre dientes y señaló al cielo. Bueno, pensé que la mejor opción sería intentar frenar a Buu antes de que pueda impactar el planeta y obligarlo a luchar contra nosotros en nuestros términos en lugar de dejar que él tenga la ventaja. Así que lo golpeamos con suficiente fuerza antes de que impacte para frenarlo y hacer que se estrelle contra el planeta en lugar de atravesarlo. Gohan asintió, dándole vueltas a la idea. Bueno, eso lo entiendo, pero ¿y si Buu acaba viniendo hacia nosotros desde el otro lado del planeta? ¿O si no podemos frenarlo lo suficiente como para evitar que ponga este lugar patas arriba?
Vegeta respondió primero, descruzando los brazos y mirando a Goku por encima del hombro. Este idiota tendrá que sacarnos de aquí en caso de que esto último suceda. Pero en cuanto a de dónde vendrá Buu, tú eres como haremos que venga a nosotros. Gohan arqueó una ceja al príncipe, sinceramente confundido sobre cómo iban a obligar a Buu a hacer algo así, con él nada menos. ¿Ves, mocoso? Lo enojaste cuando destruiste sus pequeños drones. Obviamente sabe que estás aquí, y eres la mayor amenaza que conoce. Entonces, si te haces destacar entre los demás, ¿a quién crees que apuntará? Bueno, mierda, pensó Gohan, y no pudo negar la lógica. Vegeta sonrió con su habitual maldad, la que Bulma tanto despreciaba, y se señaló a sí mismo. Trampa. Luego señaló a Gohan, y ni siquiera tuvo que decir el resto para que Gohan comprendiera. Cebo. Ante eso, Gohan sonrió y se encogió de hombros, mirando entre los dos a Saiyajin mayores. Está bien, estoy dentro. Entonces, ¿cómo propones que hagamos eso? Vegeta suspiró y volvió a cruzar los brazos, mirando al cielo con impaciencia. Bueno, ya que mi idea de dejarlo usar el planeta como freno fue rechazada, tenemos que esperar a que este idiota realmente llegue aquí. Bueno, no tienen que esperar mucho, chicos. Les quedan unos 5 minutos antes de que llegue. Hagan lo que hagan, ahora es el momento, intervino Kaiosan. Los tres miraron al cielo, sin cuestionar de quién era esa voz. Entendido, Kaiosan, dijo Goku con firmeza. Le dio un codazo a Gohan en el costado, captando su atención y mirándolo a los ojos. Bueno, hijo, ahora es un buen momento para empezar. Pronto podremos sentir el ki de Buu. Dudo que intente disimularlo de nuevo. Gohan respiró hondo y asintió, preparándose mentalmente para lo que tenía que hacer. Bien, retrocedan ustedes dos. Ícaro, quizás quieras salir de aquí, muchacho. El dragón resopló en respuesta y se plantó firmemente en el suelo. Gohan rió entre dientes ante su terquedad y negó con la cabeza, pero sabía que no tenía tiempo para discutir. Justo cuando empezaba a usar su enorme fuente de ki, se le erizaron los pelos de la nuca con el poder entrante de Buu. Gruñó con esfuerzo, abriendo la llave de su ki y liberando una cantidad considerable de poder sin usar todo su poder. La onda expansiva resultante que emanó de él destrozó las pocas ventanas que quedaban a su alrededor, y varios edificios se derrumbaron por la fuerza. Su ki estalló a su alrededor en un aura brillante blanca y azul que se elevó en círculos como un violento tornado. Pero por encima de todo, ahora podía sentir a Buu, y eso le provocó un vuelco en el estómago. No podía calcular a qué distancia estaba, pero con cada segundo que pasaba se hacía más y más fuerte, hasta que lo aniquiló todo. Su ki, el de Goku y el de Vegeta parecían frágiles en comparación. Redujo su poder, y su aura se disipó lo suficiente como para que los otros tres pudieran permanecer allí de pie sin problema. Miró a Vegeta, quien observaba el cielo con asombro por lo que sentía, y a su padre, quien también estaba estupefacto. Como era de esperar, Ícaro no estaba por ningún lado, tras haber sido derribado por la fuerza de su ki desatado. Él mismo no podía creer lo que percibía desde arriba. Goku rió entre dientes con tristeza, ganándose la atención del otro. Bueno, creo que no tendremos problemas para encontrarlo. ¿Pueden decir dónde está? Gohan negó con la cabeza, intentando ver dónde estaba Buu. ¿Seguro que está lo suficientemente cerca como para verlo? Es imposible que siga fuera de la vista, pensó con incredulidad, preguntándose por qué le costaba tanto ver. Gruñó con irritación antes de negar también con la cabeza. Bueno, yo puedo, dijo Goku con seriedad. Parece que funcionó. Gohan, viene directo hacia nosotros. Prepárate, te diré dónde disparar, pero tenemos que actuar ya. Gohan parpadeó sorprendido al ver a su padre, pero aceptó su declaración, sin más argumentos. Vegeta también actuó sin decir nada, como solía hacer, y Goku volvió a adoptar una postura profunda. De acuerdo, aquí vamos. Kamehameha, sus manos se encontraron, palma con palma a los costados. Y allí se formó una gota de luz azul. Kamehameha se expandió rápidamente, separando sus manos. Lanzó las manos hacia adelante, descargando una ráfaga masiva hacia el cielo. El rugido de la energía que rasgaba el aire era ensordecedor, pero Gohan lo ignoró, mirando a lo lejos para intentar ver a su objetivo. Reunió su ki, preparándose para desatarlo en cuanto lo encontrara. Pasaron un par de tensos segundos sin más sonido que el rugido del Kamehameha rasgando el aire antes de que Goku gritara por encima del rugido. Ahora. Lo golpeé, envía el tuyo también. Gohan se llevó las manos a la cabeza, una sobre la otra, y absorbió ki rápidamente. La luz del Masenko brilló en sus ojos, obligándolo a entrecerrarlos.
A su lado, oyó a Vegeta gritar algo que no pudo descifrar, seguido rápidamente por un destello de luz blanca brillante que se elevó siguiendo el ataque de Goku. Gohan esperó una fracción de segundo a que su ataque alcanzara la masa crítica antes de desatarlo, lanzando las manos hacia adelante. Masenko. La explosión amarilla se elevó en una elegante arca para alinearse con el Kamehameha, y no tardó en sentir el impacto. No había duda. Habían impactado con precisión a Buu, quien disminuía su velocidad rápidamente. Pero incluso combinando fuerzas, dudaba que el planeta escapara de daños masivos. Buu apenas había desaparecido de su vista, penetrando claramente en la atmósfera y forzando a las nubes altas a abrirse mientras la onda expansiva se expandía. Gohan miró fijamente a través de la intensa luz, intentando calcular cuánto tiempo les quedaba para que Buu aterrizara. La distancia se acortaba, sus explosiones se volvían cada vez más intensas, y entonces Gohan se dio cuenta de que, por mucho que lo ralentizaran, su impacto sería devastador. Papá. Tenemos que movernos. Todavía no. Solo un poco más. Rugió su padre en respuesta. Gohan apretó los dientes, observando cómo Buu se acercaba como un rayo, ahora una mota visible al final de sus ráfagas. Kakarot. Papá. Gritaron Gohan y Vegeta al unísono. Goku soltó de repente el Kamehameha, extendiendo la mano y agarrando el brazo de Vegeta, interrumpiendo también su ataque y presionándose la frente con los dedos. Se giró hacia Gohan y dijo, agárrate. Gohan siguió la orden rápidamente, liberando su flujo de ki en el Masenko y agarrando el hombro de su padre. En un instante, estaban en otro lugar. Cuando Gohan logró orientarse, se dio cuenta de que habían aparecido en un sistema de cañones no muy lejos de donde habían luchado contra Vegeta y Nappa hacía tanto tiempo. Buscó a Buu y se giró a tiempo de ver una enorme nube de escombros, humo y polvo proyectarse hacia el cielo. Pasaron unos segundos antes de que el suelo retumbara bajo ellos, y una onda expansiva del impacto los atravesó, casi derribándolos. El estallido sónico los sacudió hasta los huesos e hizo que sus oídos internos zumbaran de agonía, obligándolo a cubrirlos lo mejor que pudo. Cuando Gohan finalmente pudo estabilizarse y quitarse las manos de los oídos, la audición en su oído izquierdo no regresó. Se miró la mano para encontrar sangre e hizo una mueca. Maldita sea. Me reventó el tímpano. Me alegro de que lo hayamos librado de él. Se sacudió y revisó a los otros dos, viendo que ambos estaban tan alterados como él, aunque ninguno parecía haber sufrido daños por la explosión. Goku sonrió, plantando las manos en las caderas triunfalmente. Funcionó. Sigue en la superficie. Bueno, al menos ninguno de los dos parece estar tan mal, pensó Gohan, afortunadamente. Se limpió la sangre de la mano con la armadura y alzó la mano para intentar limpiarse. Sí, y ahora viene la parte difícil. ¿Están listos para esto? Vegeta gruñó y salió corriendo sin los otros dos, atravesando el cielo con una tenue aura blanca. Gohan y Goku lo llamaron antes de seguirlo, alcanzándolos rápidamente. Se acercaron rápidamente a la gruesa capa de polvo y humo que cubría la ciudad oeste, solo para descubrir que la ciudad oeste ya no estaba allí. Gohan observó cómo, poco a poco, los escombros se acumulaban en el humo, hasta que se disipó y todo lo que quedó fue un cráter enorme. Gohan intentó adivinar el tamaño del cráter, pero el humo era implacable, agravado por el intenso calor que se elevaba para encontrarlos en un espejismo. Se acercaron cada vez más al intenso ki, pero aún no podían ver a través del denso humo. Gohan miró a través de él lo mejor que pudo, escuchando con su oído bueno cualquier sonido y manteniéndose alerta. Lo estaba desequilibrando un poco, y su estómago se revolvía incómodamente. Maldita sea. Debería haber esperado esa explosión y haberme protegido los oídos, pensó con amargura, pateándose a sí mismo. Ya no puedo verlo, no puedo olerlo, y su poder es tan enorme que ni siquiera puedo sentirlo con precisión en medio de este humo. Mientras observaba, un claro aumento de ki le llamó la atención, seguido de un tenue resplandor rosa en el humo que tenían delante, que se intensificó rápidamente. Abrió los ojos de par en par e inmediatamente cortó el flujo de ki, cayendo como una piedra, gritando, ¡abajo! Al oír su llamado, los otros dos hicieron lo mismo, esquivando por poco la ráfaga que venía a su encuentro. Gohan aterrizó y se detuvo corriendo, desenvainando la espada Z al mismo tiempo y buscando con atención a su objetivo. No fue evidente de inmediato, hasta que su oído sano captó un gruñido profundo y retumbante que le sonó como la voz del diablo. Los tres se giraron hacia el lugar de donde provenía la voz, preparándose para actuar. Una sombra apareció en el humo, y Gohan se vio obligado a levantar la vista al ver lo grande que era la figura que se acercaba. No pudo evitar quedarse boquiabierto.
No se suponía que fueran 3, y mucho menos 3 Saiyajin muertos, gruñó Buu. Déjame adivinar, esos Kai entrometidos estaban involucrados en esto de alguna manera. Sabía que absorber los recuerdos de tu patético Namekiano me serviría, pero no pensé que sería tan irritante saber que podrías interponerte en mi camino. Espero que las cosas que mato permanezcan muertas, Gohan, y ahora me has molestado. ¿Qué demonios? Eso no puede ser Buu. Pensó Gohan con incredulidad. Pero cuando Buu atravesó el humo y finalmente se reveló, no le quedó ninguna duda. Vegeta se tensó al otro lado de Goku, quien parecía tranquilo considerando lo que enfrentaban. Buu frunció el ceño hacia Gohan, y esos brillantes ojos carmesí lo perforaron desde las profundidades de su cabeza. Era suficiente para incomodar a cualquiera, y a Gohan no le gustó. Buu continuó con los dientes apretados. No solo eso, sino que me traes a estos dos gusanos. Tu difunto padre y el príncipe, ¿a quienes mataste? ¿Qué es esto, tu forma de redimirte ante ellos? Eso conmovió a Gohan, y obtuvo la reacción que Buu buscaba. Gohan se enfureció. De verdad. Sin proponérselo, desató su ki con todas sus fuerzas, desatando un torrente masivo que disipó el humo a su alrededor. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que agarraba la empuñadura de la espada Z, y el poco oído que le quedaba se ahogó con un sonido agudo. Rugió y se lanzó hacia adelante, ignorando por completo a los otros dos. Se agachó bajo el brazo de Buu mientras la blandía hacia adelante, sorprendiendo al coloso, y arrastró la espada Z por su abdomen, saboreando la sensación de la hoja atrapándolo y desgarrándolo. Continuó el ataque, aterrizando del otro lado y girando sobre sí mismo para lanzar otro ataque, pero solo se topó con un enorme puño rosado. Actuando instintivamente, saltó para esquivarlo, elevándose en el aire y disparando una ráfaga con la mano libre justo donde estaría la cabeza de Buu. Buen intento. Oyó la voz justo detrás de él y miró por encima del hombro, sobresaltado. El brillante ojo rojo de Buu estaba justo al lado del suyo, y recorriendo la línea de su cuello se dio cuenta de que la criatura se extendía y distorsionaba su cuerpo como una serpiente gigante de goma para encontrarse con él en el aire. Vio la boca de Buu abierta de par en par, y una serie de dientes de aspecto feroz estaban a punto de hundirse en su costado expuesto. De nuevo, solo por reacción, Gohan blandió la espada de modo que Buu solo logró golpear su cara contra la parte plana de la hoja, haciéndola resonar con fuerza. Continuando el movimiento, blandió la espada hacia arriba y hacia abajo, dejando el filo sobre la cabeza de Buu. Atravesó la materia rosada y blanda como un cuchillo caliente en mantequilla, y la arrastró hacia abajo con la ayuda de la gravedad. Debió haber caído unos 6 metros antes de que la espada finalmente se liberara de la carne rosada y cayera el resto del camino al suelo. Aterrizó de pie y saltó hacia atrás justo cuando el resto de Buu lo alcanzó, un pie rosa gigante estrellándose contra el suelo donde había estado un momento antes. Se quedó de pie y sostuvo la espada lista, observando cómo el cuerpo de Buu se recomponía, sin dejar rastro alguno de que Gohan lo hubiera golpeado. Sin inmutarse, y con la ira aún hirviendo en su sangre, Gohan soltó un rugido y saltó a la acción de nuevo. Saltó, esperando que Buu lo atacara al acercarse, y se sorprendió cuando tal acción ocurrió. Pateó a Buu en la parte superior del pecho mientras su cabeza se estaba fusionando de nuevo, golpeando al gigante hacia atrás. Lo montó al suelo, volteando la espada y clavándola hasta la empuñadura en la garganta de Buu. Sintió que la espada golpeaba la tierra sólida y saltó de nuevo, poniendo algo de distancia entre Buu y él, dejando la espada donde estaba, inmovilizando a Buu. Todo lo que Gohan era, todo lo que había sucedido y todo lo que había sufrido se desbordaba a través de él. En ese momento, nada le importaba excepto destruir a esa cosa que se atrevía a evocar los recuerdos de los dos hombres con los que luchaba. ¿Cómo se atrevía a arrebatar esos recuerdos? ¿Cómo se atrevía a mancharlos con su ser? No era apartamento para cargar con ellos. Su cuerpo actuó por sí solo con la mente aturdida por la ira, y se encontró haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. Kamehameha. Antes de que se diera cuenta, la explosión había abandonado sus manos y se había lanzado hacia el suelo, bloqueando la luz natural del área y reemplazándola con el azul brillante del Kamehameha. El rugido de una bestia herida emanó de Buu cuando la explosión lo cubrió, destellando blanco antes de explotar. Gohan se protegió de los escombros que pasaron volando y esperó a que el caos pasara. ¿Crees que eso fue suficiente para matarme?, dijo la voz de Buu desde el humo después de que los escombros dejaran de caer. Si eso es lo máximo que puedes hacer, Gohan, entonces ni siquiera mereces mi tiempo.
Gohan lo miró por detrás, y Buu estaba allí de pie, mirándolo con el ceño fruncido otra vez. Su piel estaba carbonizada y quemada, desprendiéndose con el viento como papel carbonizado. Pero debajo solo había más carne rosada, completamente intacta. Pero ahora, Buu sostenía la espada Z mierda. Buu levantó la espada, que con su enorme tamaño parecía poco más que un cuchillo, observándola con atención. ¿Qué es esta espada? Es mucho más resistente que cualquier cosa de este planeta. ¿Crees que tu pequeña Excalibur es suficiente, verdad? Bueno, no te servirá de nada aquí, ¿verdad? Buu tomó su turno para atacar, saltando para encontrarse con Gohan en el aire, quien simplemente cayó del cielo antes de que el coloso pudiera conectar un amplio golpe con la espada que claramente lo desequilibró. Buu gruñó y fue tras él de nuevo, enseñando los dientes y blandiendo la espada por encima de la cabeza. Gohan se agachó y se hizo a un lado, sintiendo el suelo temblar cuando la espada se clavó en él. Contraatacó con un golpe con la palma abierta hacia donde habría estado el estómago de Buu y desató una ráfaga al mismo tiempo. La ráfaga detonó y Buu salió volando hacia atrás, aterrizando pesadamente de espaldas con la espada Z agitándose. Gohan volvió a adoptar una postura profunda y esperó, evaluando a su enemigo. Es lento. Poderoso, pero lento, y no sabe qué hacer con la espada. Puedo esquivar todo lo que quiera, pero él sigue absorbiendo mis golpes. Tengo que recuperar la espada Z también. Un buen golpe de eso y estaré en problemas. Buu se retorció como un pez varias veces antes de ponerse de pie, furioso. Salía vapor de los agujeros de sus hombros y cabeza, desprendiendo el mismo olor a carne podrida que había percibido en sus entrañas. ¿Podrías quedarte quieto? Gohan gruñó irritado, esperando a que Buu se moviera. El gigante corrió hacia él, levantando polvo tras él y blandiendo la espada. Gohan se agachó y esquivó, lanzando varias ráfagas mientras se veía obligado a retroceder ante la embestida de Buu. Cada una impactó y quemó la piel del gigante, solo para ser reemplazada por carne nueva a medida que la vieja se consumía. Gohan intentaba desesperadamente averiguar qué debía hacer, sabiendo que con toda su fuerza, no podría mantener esa velocidad por mucho tiempo, a pesar de evitar la necesidad de transformarse. Se le ocurrió una idea y continuó esquivando para encontrar la manera de hacerlo. Los pedazos más pequeños de él no son tan resistentes como el trozo grande entero, o si no, no habría podido destruir a esos Buu más pequeños tan fácilmente. Tal como está ahora, no creo que pueda matarlo lo suficientemente rápido. Tendré que reducirlo poco a poco, destruyéndolo a medida que avanzo. Lo que significa que necesitaré eso de vuelta. Observó la hoja de la espada Z, viéndola pasar rápidamente junto a él repetidamente, esperando un momento para atacar. Buu falló un golpe de revés, cortando algunos pelos de la parte superior de la cabeza de Gohan, y Gohan saltó hacia adelante para aprovecharlo. Agarró el pomo de la espada, golpeando a Buu en la cara y girando para intentar liberar la espada. Pero Buu se mantuvo firme y retorció su propio brazo, haciéndolo parecer goma caliente. El pomo se le escapó de la mano a Gohan y antes de que se diera cuenta, Buu estaba contraatacando. La punta de la espada giró hasta apuntarle directamente, y sintió una punzada de pánico al perder el equilibrio. Buu atacó con rapidez, y Gohan se inclinó para apartarse. Pero no tuvo tanto éxito. Un dolor punzante estalló en su costado donde la espada atravesó su armadura. Sintió la espada atravesar su carne limpiamente y salir por la espalda, y su brazo y pierna izquierdos se tensaron involuntariamente. Rugió de dolor y agarró la guarda de la espada para evitar que Buu hiciera más daño torciendo o cortando la hoja. Cada movimiento dolía muchísimo, pero sabía solo por la sensación de dónde estaba la hoja que no había recibido nada demasiado grave. Reaccionando rápidamente, Gohan mantuvo la hoja quieta y formó una ráfaga en su mano opuesta, golpeándola contra la muñeca de Buu. El ki quemó parcialmente la carne y luego explotó. La ráfaga desgarró la carne, separando la mano del resto del cuerpo. Gruñendo, el ki de Gohan quemó su palma mientras la sostenía contra el retorcido trozo de Buu que era su mano, viéndolo arder rápidamente bajo el intenso calor hasta que todo lo que quedó fue una empuñadura y guarda carbonizadas. Volvió su mirada a Buu, dudando en sacar la espada hasta estar seguro de tener tiempo suficiente. Para su sorpresa, Buu simplemente se quedó allí frunciéndole el ceño. Aprovechando la aparente pausa en el combate, agarró la espada y la empujó hacia adelante, haciendo una mueca al sentir su propia sangre en sus manos al liberarse. Respiró aliviado cuando lo dejó, y se alegró de ver que no era tan malo como se sentía, solo golpeando los músculos por encima de su cadera, apenas tocando carne. Todavía duele muchísimo.
Giró la espada, agarrando la empuñadura con una mano y quemando la herida con la otra, sin apartar la vista del aparentemente inerte Buu. Estaba empezando a preocuparse de verdad. ¿Por qué se quedaría allí parado viéndolo recuperarse en lugar de aprovechar su mala posición? No tenía sentido. Vaya sorpresa, Gohan, gruñó Buu con ese bajo potente. Yo que pensaba que tener todo este poder a mi disposición significaba que serías una presa fácil otra vez, y pensar que tu padre ni siquiera te ayudó. Ustedes los Saiyajin son un grupo desconcertante. Gohan parpadeó un par de veces sorprendido, dándose cuenta de que Buu había dicho la verdad. ¿Dónde estaba su padre? ¿Dónde estaba Vegeta? Echó un vistazo a su alrededor, viendo cómo el polvo y el humo empezaban a asentarse, pero no los vio de inmediato. Buu gimió y giró la cabeza hacia atrás y hacia los lados, de modo que miró a Gohan de reojo, haciendo que el estómago del semidios se revolviera de asco. No importa, supongo que los mataré uno a uno. Pero tenía muchas ganas de luchar contra los tres a la vez. ¿Qué tal dos? Esa era una voz que Gohan no reconoció. Sonaba como la de su padre, pero mucho más áspera. Era potente y venía acompañada de un poder enorme que Gohan no registró de inmediato. De hecho, estaba seguro de que llevaba ahí un rato, y simplemente no la había notado antes con su propio poder y el de Buu abrumando sus sentidos. Pero ahora que la veía, era una locura total. Giró la cabeza en dirección a la voz y casi no vio al recién llegado cuando se estrelló contra Buu por un lado, enviando al gigante tambaleándose a la distancia, rodando por el suelo con una nube de polvo con cada impacto. Gohan tuvo que mirar dos veces a la persona que tenía delante, completamente desconcertado por lo que veía. El hombre era un poco más bajo que su padre, con una mata de pelo negro y puntiagudo que le caía parcialmente sobre los ojos. Vestía un gi similar al de su padre, pero era azul oscuro con una camiseta naranja debajo, y por alguna razón llevaba guantes y botas blancas, muy parecidos a los de Vegeta. Y al observar al recién llegado que observaba a Buu a lo lejos, pudo distinguir rasgos en su rostro que lo identificaban como Goku y Vegeta. ¿Eso es, fusión? Bueno, supongo que eso explica lo que hacía. ¿Estás bien, Gohan? No importa, te ves bien. Gracias por sostenerlo, yo me encargo de ahora en adelante, gruñó el fusionado con un gesto de despedida. Gohan dudó, sin saber muy bien qué decir. La voz del chico sonaba muy parecida a la de su padre, pero definitivamente no tenía el mismo tono. Supuso que con la fusión de cuerpos, sus personalidades también debían haberse combinado. Por un lado, parecía preocupado por Gohan, por el otro, bueno, estaba dejando ondear su bandera de príncipe arrogante. El Saiyajin sonrió con suficiencia y miró directamente a Gohan, lanzando con indiferencia una ráfaga rosa al aire que explotó sin causar daño. Gohan se preparó, apuntando con la espada a Buu, quien estaba de pie y soltando vapor una vez más. ¿Tú? ¿Quién demonios eres? ¿Dónde están las otras dos albardillas? El recién llegado se cruzó de brazos y se quedó allí, burlándose de Buu. Yo. Oh, no te preocupes, no te estás perdiendo nada, ahora esas dos alimañas son una sola alimaña grande, ¿vale? Después de todo, es justo, ya que lo hiciste primero. Gohan negó con la cabeza, incrédulo. ¿Desde cuándo eran tan descarados? Vegeta era brusco y arrogante, y quizá su padre era un poco bobo, incluso con su aparente cambio desde su muerte, pero se estaba comportando de forma inusual para ambos. Buu gruñó y se agarró los lados de la cara, estirando y estirando hasta que empezó a tensarse y a gemir. El chico nuevo se encogió de hombros, poniendo los ojos en blanco con una sonrisa inocente. Ah, no seas así. Ahora solo tienes que recordar un nombre en lugar de dos. Puedes llamarme Gogeta. Buu soltó la cara, que volvió a la normalidad y gritó. El vapor salió a borbotones de su cabeza con un fuerte silbido que apagó el grito. Gohan miró nervioso a Gogeta, quien le estaba haciendo una seña obscena al monstruo rosa gigante, y rezó para que ninguno de los dos recordara cómo se comportaron juntos. Nuevo Namek, la luz y el sonido volvieron repentinamente a Videl al aparecer en un entorno un tanto extraño. Sus pies tocaron el suelo e intentó estabilizarse, pero una intensa oleada de náuseas la invadió. Intentó contenerlas, pero no pudo, cayendo de rodillas y vomitando un par de veces. A juzgar por los sonidos de la gente a su alrededor, no era la única afectada. Apartó la mirada del vómito que acababa de dejar en el suelo e intentó ponerse de pie. Secándose los labios con el dorso de la manga, echó un vistazo a su alrededor. Era cuanto menos extraño, considerando que acababan de ser escupidos a un mundo de cielos verdes y hierba azul, y al mirar más de cerca, se dio cuenta de que estaban al borde de un lago verde.
Sin embargo, salvo por los extraños colores, esto no era muy diferente de la Tierra. El aire se sentía igual de bien. No hacía demasiado calor ni frío. Incluso el olor en el aire era como el de un prado primaveral. Y, sobre todo, no había destrucción, ni combates, ni buh. Sin embargo, sentía un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hecho de que acababa de bautizar el terreno con su almuerzo. Sentía que una parte de ella estaba ausente, y sabía que tenía que ver con Gohan. Preocupada no era la forma en que lo habría descrito, era como si simplemente se hubiera ido otra vez. No hay tiempo para estar deprimido, dijo, reprendiéndose internamente. Sigue ahí, y está luchando. Averigua qué puedes hacer para ayudar por aquí. Recorrió con la mirada al grupo, buscando a Krilin o a su padre, ya que se había separado intentando reunir a los últimos. Vio a Kibito a lo lejos, imponente sobre los humanos con el ceño fruncido, extrañamente iluminado por el halo sobre su cabeza. Se abrió paso entre la multitud de gente confundida y niños llorando antes de chocar con Krilin. El pequeño luchador se irguió, sosteniendo a su hija que lloraba y respirando aliviado. ¡Qué alegría haberme ido de aquí! Odio decirlo, pero definitivamente me estoy haciendo demasiado viejo para estas cosas. Videl se mordió la lengua, preocupada por Gohan. Se lo quitó de la cabeza y le dio una palmadita reconfortante a Marrón. ¿Ves a mi padre o a los demás? Krillin hizo una pausa y miró a su alrededor antes de fijar la vista en Kibito y señalar en esa dirección. Parece que están allí con el grandullón. Será mejor que nos unamos a ellos para que podamos decidir nuestro próximo movimiento. Y así lo hicieron. Los tres se abrieron paso entre la multitud, y antes de que ella se diera cuenta, su padre la levantó y la abrazó con fuerza. Videl. Lo logramos, mira este lugar. ¿Puedes creerlo? Estamos en otro planeta. Es casi como la Tierra. Su entusiasmo estaba a punto de desbordarse, y ella no pudo evitar reírse entre dientes. Pero su risa fue hueca y le sonó rara. Al darse cuenta, la bajó y la sujetó por los hombros, mirándola con preocupación. Guisante dulce, ¿qué pasa? No estás herida, ¿verdad? Videl negó con la cabeza y se frotó nerviosamente la mordedura en el cuello para intentar ocultarla. Sin embargo, su acción no pasó desapercibida para Bulma, quien se dirigió hacia los dos satanes. No, papá, estoy bien, confía en mí. Solo estoy preocupada porque dejamos a Gohan ahí. El señor Satán frunció el ceño confundido, ladeando la cabeza como un cachorrito despistado. ¿Por qué harías eso? Por lo que he oído, ese chico es lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Videl puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Como dije, no te preocupes por mí, papá. Estoy bien. Videl, un momento, por favor. Intervino Bulma. Su voz sobresaltó a los dos satanes, que se giraron hacia ella. La miraba fijamente con una sonrisa casi demasiado dulce. Videl la miró confundida y asintió, sin saber qué quería la heredera. Bulma señaló por encima del hombro hacia un lugar apartado y alejado de la gente, dejando clara su intención. Videl asintió y la siguió rápidamente, dejando a su padre observándola, tan confundido como siempre. Una vez lejos de todos, Bulma la detuvo y se inclinó para mirarle el cuello. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. Videl estaba demasiado sorprendida por sus acciones como para hacer algo al respecto. «Lo hiciste», susurró emocionada. Videl se sonrojó mucho y dio un paso atrás, cubriendo el lugar nerviosamente. ¿Hiciste qué? Bulma sonrió diabólicamente y arqueó las cejas hacia la mujer más joven, cruzando los brazos triunfalmente. Ya sabes. Tú y Gohan. Q. Balbuceó, intentando fingir inocencia. Bulma resopló y puso los ojos en blanco, tirándose el cuello de la camisa hacia un lado para revelar una vieja cicatriz en su cuello que se parecía a la que adornaba el de Videl. Créeme, de mujer a mujer, lo noto. Vegeta no era diferente en ese sentido. La única pregunta que tengo es, bueno, ¿cuándo? O sea, no hubo tanto tiempo. Videl se retorció las manos nerviosamente, incómoda con el tema en discusión y con el hecho de que Bulma ya lo sabía. Anoche, fui a verlo, y simplemente sucedió. Dios, esto es vergonzoso. Bulma la rodeó con un brazo, inclinándose hacia ella y dándole un golpecito en la nariz con el dedo. No te preocupes, sabía que iba a pasar tarde o temprano. Diablos, me impresiona que hayas resistido tanto. Bueno, lo mantendré entre nosotras por ahora, pero apuesto a que tienes muchas preguntas, ¿eh? Videl admitió ese punto. En su mente, tenía muchas preguntas. Para empezar, ¿qué había pasado con la mordedura? Se preguntaba si Kiki también tenía una, considerando que Goku era un Saiyajin.
Pero negó con la cabeza, haciendo que el ambiente a su alrededor volviera a ser serio. Mira, Bulma, ¿podemos dejar esto por ahora? Seguro que hay algo por aquí que puedo hacer. No puedo quedarme quieta ahora mismo. No sabiendo que él está en casa luchando, fueron interrumpidos por los pesados pasos de Kibito, que había logrado ponerse justo detrás de ellos sin que se dieran cuenta. Señorita Videl, debo pedirle que venga conmigo. Las dos mujeres se separaron y se giraron para observar la expresión severa de Kibito. ¿Qué? ¿Para qué? Preguntó ella, aún recelosa del Gran Kai. Kibito juntó las manos tras la espalda y la miró fijamente. Aún tienes mucho por hacer. La situación en la Tierra sigue siendo extremadamente delicada, y considerando tu posición con respecto a Gohan, eres la mejor persona para manejarla. Espera un segundo, Kibito, la respuesta de Bulma quedó ahogada cuando algo de hace siglos se apoderó de su mente. ¿Por mi posición respecto a Gohan? Lo único por lo que un Saiyajin lo detendría todo es por su pareja, por su sangre. Para él, nada podría ser más importante que quien lleva la marca. Su marca. Esa voz resonó en su cabeza, y las palabras que pronunció de repente cobraron sentido. Dejará de ser Gohan como lo conoces, y su ser primigenio tomará el control. Cuando esto suceda, el destino del universo penderá de un hilo. Si sucumbe a sus tendencias naturales, todo se derrumbará. Tú eres la clave para salvarlo. Así que, de alguna manera, ¿soy la clave? Pensó, aún confundida. ¿Tendencias primarias? Eso podría significar mucho, así que ¿qué se supone que debo hacer? Observó a Bulma intentar argumentar su argumento de por qué Videl no tenía que hacer nada y estaba perfectamente bien quedándose allí, lejos de los Kais. Sea lo que sea, Kibito lo sabe. O al menos conoce a alguien que lo sabe. Así que, Videl levantó una mano para detener a Bulma, aún absorta en sus pensamientos. Tanto Kibito como la heredera de la corporación Cápsula la miraron, uno con indiferencia y el otro con preocupación. Videl suspiró y miró a Kibito a los ojos. Sí, creo que sé de qué hablas, Kibito. Bien, ¿a dónde vamos? Videl. Gritó la peliazul, pero Videl le dedicó una sonrisa de disculpa y la interrumpió. No te preocupes, Bulma, ya me lo advertí, más o menos. ¿Qué quieres decir con más o menos? Replicó preocupada. Videl negó con la cabeza y frunció el ceño, suspirando profundamente. Me tomará mucho tiempo explicarlo, Bulma. Estaré bien, ¿de acuerdo? Solo dile a mi papá lo que sea para que se calle. No quiero que se preocupe demasiado. Bulma parecía a punto de replicar, pero Kibito la interrumpió colocando una mano sobre el hombro de Videl. Su peso, sorprendentemente pesado, hizo que Videl lo mirara, sobresaltada. Pero duró poco, pues se le erizó el vello de la nuca, igual que antes. Rayos. Otra vez no. Y entonces, una vez más, fue tragada por el vacío, teletransportada por un dios a un lugar desconocido.